solemne, duro, para acabar la primera parte del Evangelio de Juan. Título de mensaje hoy es Dios los entregó. Fuerte, ¿eh? Dios los entregó. Os animo a buscar ahí Juan 12 del 34 al 50. Juan 12, 34 al 50, una pequeña introducción después de la lectura y luego arrancamos con la exposición. Dios los entregó. Juan 12, del 34 al 50. Voy a poner aquí el micrófono más directo. Sí, mejor, sí, gracias. Me siento así más libre. Gracias. Thank you. Muy bien. Raquel, qué fuerte. Raquel tiene músculos, hermanos. Wow. ¿Cómo ha levantado esa mesa? Gloria a Dios. Ok, Juan 12, 34 al 50, Dios los entregó. Dice, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús dijo, aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. La luz, por supuesto, es Jesús. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. A pesar de que había hecho tantas señales, tantísimas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en ese anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Pero con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, porque no querían ser expulsados de la sinagoga, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, el Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bueno, es un texto solemne, fuerte, ¿verdad? Y vamos a dar una pequeña introducción antes de exponer el pasaje hoy. Hoy acabamos la primera parte de Juan. Empezamos hace 2 años y medio a exponer secuencialmente el Evangelio de Juan. Capítulos 1 y 12, la primera parte. Parte número 2, capítulos 13 al 21. Y Dios mediante, creo que el domingo, no sé si voy a predicar de Juan 13 o a lo mejor otro tema, pero es posible que sea Juan 13 a partir de la semana que viene. Entonces, la primera parte la llamamos el libro de las señales, porque Jesús hace 7 señales en capítulos 1 al 12. Y la segunda parte de Juan 13 al 20 la llamamos el libro de gloria o de despedida. Otra forma de dividir el contenido de Juan, es decir, capítulos 1 y 12 son el ministerio público de Jesús, está predicando a todos. Luego, capítulos 13 al 17, el ministerio privado de Jesús, donde está con los discípulos. Y luego, del 18 al 21, la muerte y la resurrección de Jesús, que también es una buena forma de dividir el Evangelio de Juan. Lo que vamos a ver aquí hoy, hermanos, es la dureza total de los judíos. Hace un par de semanas os dije que los griegos vienen preguntando por Jesús. Los gentiles están abriéndose a Jesús, al Evangelio, pero los judíos, como vemos en el texto de hoy, permanecen en dureza de corazón. Vamos a comentar hoy 3 puntos en el mensaje que están ahí en la pantalla. Punto número 1, la luz. La luz es Jesús, Él es la luz del mundo. Juan 8:12, Juan 9:5, Él es la luz del mundo. 2, la oscuridad.
3, el juicio. Así que número 1, la luz. Número 2, la oscuridad. Y punto número 3, el juicio. Vamos a empezar leyendo versículos 34 al 36, la luz. Y le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Es decir, que sea crucificado. Aquí están diciendo, vamos a ver, Jesús, tú dices que vas a morir. Yo soy el trigo, ¿verdad? El trigo de grano tiene que morir. Y ellos están diciendo, pero la Escritura dice que el Cristo tiene que permanecer para siempre. ¿Cómo puedes tú entonces decir que el Hijo del Hombre será levantado, morirá siendo crucificado? ¿Cómo puedes decir esto? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Y Jesús dice, aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. La palabra clave aquí es luz. Luz, luz, luz. Yo soy la luz. Bien, empezamos con una pregunta. Los judíos se enteran de que Jesús está diciendo, yo voy a morir. Yo soy el Cristo, voy a morir. Yo soy un grano de trigo, pero para que el grano de trigo dé fruto, ¿qué tiene que pasar con el grano de trigo? Tiene que morir. Entonces vienen los judíos con su teología distorsionada diciendo, pues tú no puedes ser el Cristo, porque Cristo tiene que permanecer para siempre. Y es cierto que aquí los judíos llevan algo de la razón, porque cuando leemos el Antiguo Testamento, amén, el Cristo ha de permanecer para siempre. Es verdad que el Antiguo Testamento testifica de la gloria de Jesús, pero además de hablar sobre su gloria, habla sobre su humillación. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:11 habla de que los profetas hablaron de la gloria de Jesús y sus padecimientos. Y si volvemos al Antiguo Testamento, hay un mogollón de textos que hablan sobre el sufrimiento de Jesús. El capítulo clásico que siempre citamos cuando pensamos en la cruz en el Antiguo Testamento es Isaías capítulo 53. Ahí está la humillación del Salvador. He puesto aquí 3 textos más para que, veáis que no estoy inventando nada. Daniel 9:26 dice que se quitará la vida al Mesías. El Cristo tiene que morir. Número 2, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. El pastor fue herido, fue muerto. Y luego Génesis 3:15 diciendo a Eva que la semilla de la serpiente iba a herir al Salvador en el calcañar. Por tanto, en el Antiguo Testamento, ¿es verdad que el Antiguo Testamento habla de la gloria de Jesús? Pero, segunda pregunta, ¿es cierto que el Antiguo Testamento habla sobre los padecimientos de Jesús? Amén y amén. ¿Veis? Los judíos solamente decían amén a la parte bonita, a la parte de gloria. Y esto es lo que pasa también en esos días. En muchas iglesias están predicando a un nuevo Jesús. Como decía el hermano anoche en una entrevista con Edgar Escobar, dice, la gente hoy solamente cree en un Jesús de amor, un Jesús bonachón, un Jesús de besitos. En Buenos Aires, para los hermanos argentinos de la congregación, la empresa Mattel acaba de lanzar una nueva muñeca Barbie y la muñeca es Ken crucificado. Es Jesucristo versión afeminada y hay un revuelo, está generando mucha polémica ahora en Buenos Aires. Pero este es el Jesús del siglo XXI. Un Jesús afeminado, un Jesús que todo lo tolera. No creen en el Jesús de la Biblia. Así que está pasando lo mismo hoy. Aquí ellos tienen la mentalidad de un Jesús según su entendimiento y no están haciendo caso a la santa palabra de Dios. En el primer siglo, los falsos maestros anunciaban a otro Jesús. Pablo condena a los otros Jesús en 2 de Corintios 11:4. Os pongo un par de ejemplos. Tenemos una secta llamada los docetas. Ellos decían, Jesús es el Hijo de Dios. Sí, pero no se hizo hombre, porque el cuerpo es pecaminoso. Y si el Hijo de Dios se hubiera encarnado, sería pecador. Entonces los docetas y los gnósticos decían, Jesús no es un ser humano. Pero luego vamos al otro extremo y nos topamos con los ebionitas. Ellos decían todo lo contrario. Sí, Jesús Nazareno es un varón, es un hombre, sí, pero no es Dios. Un hombre no puede ser Dios. ¿Os dais cuenta? Es posible que haya pastores en los púlpitos hablando de Jesús. Jesús eso, Jesús aquello, pero no es suficiente con que el pastor os predique de Jesús. Vosotros tenéis que preguntaros, ¿de qué Jesús me está hablando este predicador?
¿Me está hablando del Jesús apostólico, del Jesús bíblico o del Jesús de Mattel en Buenos Aires, Argentina? ¿De qué Jesús me está predicando? Porque a veces la gente dice, me gusta mucho este pastor, habla mucho de Jesús. Y Jesús, mi pregunta es, ¿de qué Jesús te está hablando? ¿El Jesús que predica todo el consejo de Dios o el Jesús que levanta tu autoestima y hace que te sientas como la última Coca-Cola en el desierto? ¿En qué Jesús, hermanos, estamos aquí creyendo? Y bien sabéis, queridos, hay libros en las librerías evangélicas. Puedes comprar libros sobre el Jesús marxista, el Jesús feminista, el Jesús ideólogo de género, el Jesús hippie y un largo etcétera. No son Jesús, son becerros de oro. Necesitamos conocer al verdadero Jesús. Lo que los judíos están haciendo aquí entonces es torcer la palabra de Dios y usando la escritura en contra de la palabra encarnada de Dios. No deja de ser irónico. Están usando la Biblia, el libro de Cristo, para no creer en Cristo. La astucia de Satanás, ¿no? Matthew Henry dice aquí en este contexto, si el corazón no es santificado, y aquí estamos con personas no santificadas, si el corazón no es santificado, se puede abusar de este gran conocimiento de la letra de la Escritura para servir a la causa de la incredulidad y para luchar contra el cristianismo con sus propias armas. O, según el sermón de hoy, podría modificar la última frase para que él se lea, para luchar contra Cristo con sus propias armas. Aquí viene Jesús dándose a conocer como cumplimiento de la palabra y ellos usan la palabra de Jesús para decir no podemos creer en ti. Usan las armas de Jesús en contra de él. Menuda ironía. Así que los judíos endurecidos de nuestro texto no leen las Escrituras pensando en el verdadero Jesús. Por tanto, tuercen la palabra de Dios. Y hermanos, en el desierto, que yo sigo sin entender esto, yo 20 años en la fe, Cristo está en el desierto siendo tentado por Satanás. Y en la segunda tentación, Satanás le dice, échate del pináculo del templo, porque escrito está. Satanás cita la Biblia. Satanás sabe citar el Salmo 91. Una vez más, tú no puedes creer todo lo que te están predicando. Tú tienes que analizar, ¿este hombre de verdad me está hablando conforme al Espíritu de Dios o hay principios satánicos detrás? Satanás es muy sutil. Él no va a venir a la iglesia. Hola, palabra de vida Almería. Soy un lobo, soy un hereje. Quiero engañaros y robaros el dinero. ¿Qué va? Vendrá con cariño, besitos, abrazos, jiji, jaja. Y así engaña al pueblo del Señor. Y tomará un par de textos, versículos aislados, montando una torre de Babel para llevarnos al error. J. Ferril dijo que los herejes más peligrosos son aquellos que usan textos de la Biblia para justificar sus mentiras. Dice, no hay herejía que se defienda con tanta obstinación ni que cueste tanto refutar como la basada en una interpretación torcida de algún pasaje de la Escritura. Cuando leemos la Biblia, debemos asegurarnos de atribuir a cada parte y pasaje el peso que le corresponde. Estamos en Almería. Tenemos una secta llamada Los Solo Jesús. Y ellos dicen que Jesucristo es Dios el Padre, porque en Isaías 9:6 está escrito, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Dicen, ¿veis? Jesús es el Padre. Vamos a ver. Toman una escritura para dar credibilidad a su herejía, pero cuando estudiamos Isaías 9:6, está diciendo que Jesús es un Padre en el sentido metafórico. Como es un pastor. ¿Qué hace un padre? Te cuida, te bendice, te protege, te levanta, te castiga cuando hace falta. Jesús es un padre en el sentido metafórico. Isaías no está proclamando que Jesús es o Jesús sea Dios el Padre. Pero os dais cuenta cómo se mueven los herejes. Sacan un texto fuera de contexto y montan una denominación. Así comenzaron los testigos de Jehová. Así comenzaron los mormones. Versículos aislados que dan credibilidad, pero es una apariencia engañosa. Aquí entonces tenemos a los judíos con un Jesús humanista, falso, un Jesús satánico, antagónico al verdadero Jesús. Y ahora el Señor responde diciendo, versículo 35, aún por un poco está la luz.
Así que ellos tienen un Jesús oscuro en sus mentes, un Jesús modificado. Y Jesús ahora habla de la verdadera luz, el verdadero Jesús. Aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. La luz aquí es Jesús. Él es la luz verdadera. Ellos vienen hablando de un Jesús de su propio corazón, de su propia imaginación. Y Él dice, no, tenéis que creer en la luz, en el verdadero Cristo. De hecho, ya estudiamos como iglesia Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Si tú conoces al verdadero Jesús y tú enciendes una predicación de YouTube de uno de estos charlatanes, dentro de ti estás viendo a no sé quién ahí predicando, y dentro de ti gritas, no, falso, lobo, lobazo, charlatán, porque tú conoces al Jesús verdadero. No estás en oscuridad. Y es muy difícil engañar a un pueblo bien instruido en la palabra de Dios. Porque aquí en nuestra iglesia es palabra tras palabra. Exponemos secuencialmente la palabra, porque estamos creyendo en la salud de la iglesia. La iglesia será fuerte. No será una iglesia dependiente de la palabra del pastor. Es una iglesia anclada en la Sagrada Escritura. Por tanto, Jesús es que está hablando del verdadero Jesús. Del Jesús que es luz. Y por tanto, hoy en esta mañana, la única forma de tú ser librado de esta gran oscuridad que hay en tu corazón, tu amor piensas que Dios de una manera, que Jesús de otra manera, la única forma de ser librado de esta oscuridad es humillarte delante del verdadero Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y después de Jesús, pues decirles que tenéis que creer en el verdadero Jesús, dice el texto, se fue y se ocultó de ellos. A finales ahí del versículo 36. Jesús se va y se oculta de la gente. Entonces aquí tenemos a Jesús 3 años y medio, predicando la verdad, siendo la verdad, testificando de su propia deidad, pero no creen en Él, y ahora Jesús se retira. El peor juicio es cuando Jesucristo se retira de ti, cuando se aleja. Y si tú estás aquí y no eres creyente, y si tú decides hoy persistir en tu orgullo y carnalidad sin rendirte al Señor, Él acabará apartándose. ¿Y cómo puedes tú saber si Cristo se está retirando de ti? Hablaré de dos señales. La primera señal de que Dios está abandonando a una persona, entregándolo a sus deseos corruptos. Número 1, el Espíritu Santo deja de luchar con tu conciencia. El Espíritu deja de luchar contigo. Amor, hace años había ciertos pecados que te escandalizaban. Tú pensabas, wow, qué asqueroso. Hoy, 5 años más tarde, tú piensas, bueno, no está tan mal. Y en 5 años vas a estar defendiendo a capa y espada esos pecados. Hay cosas que tú estás haciendo ahora que tú hace 5 años no estabas haciendo. Y de hecho te parecían mal. Pero hoy no te parecen mal porque estás en dureza de corazón y estás siendo sistemáticamente entregado a la depravación que hay en ti. ¿Por qué? Porque no te rindes, no te sometes a Jesucristo. Y Dios ha venido hablándote en estos años, diciéndote, acepta a Cristo, obedece a Cristo, sométete a Cristo. Y tú semana tras semana, no. 5 años más tarde, estás entrando en ceguera. Y ahora estás hablando de lo bueno como malo y lo malo como bueno. Es una señal de que estás siendo expuesto a la fealdad de tu corazón corrupto y que la gracia común de Dios se está alejando de ti. Y ahora tú piensas que la vida cristiana promueve una ética de esclavos, ¿no? Como decía Federico Nietzsche, aquel gran anticristo. Una segunda señal de que la gracia de Dios se está apartando de ti es que te resulta cada vez más fácil ausentarte de la iglesia del Señor. Bueno, hace 5 años nunca faltabas. La iglesia era tu vida. Venías a todo, incluso entre semana, tú querías estar en las cosas del Señor. Pero como tu corazón no había nacido de nuevo, la asamblea en realidad ya no te resulta atractiva. Y ves ahora cada vez más estás poniendo pegas, pretextos, excusas. No quieres ser expuesto a la palabra de Dios. La palabra te molesta. Te irritan los hermanos que andan en santificación. Y tú puedes ahora pensar en otras personas que han estado aquí en General Luque a lo largo de los años que ya no están.
A lo mejor estuvieron aquí unos cuantos años y ahora ¿dónde están? En el mundo, locos, perdidos, en rumbo a la condenación. Y en ti ahora, como estás tan mal espiritualmente, tú casi deseas ser como ellos. Y estás pensando, ¿cómo puedo hacer para librarme de la necesidad de ir a la iglesia el domingo? Y a lo mejor estás aquí hoy por presión social, por los padres, la familia, por quedar bien con alguien. Y estás deseando librarte del pueblo de Dios. Es la señal de que poco a poco la mano de Dios se está retirando de tu vida y estás siendo entregado a la dureza de tu alma. Y tú en realidad estás pensando, no, yo me estoy alejando, no me interesa, y tú piensas que estás al control, pero no es así. Dios te está entregando a tu depravación. Tú has rechazado la luz en múltiples ocasiones. A lo mejor llevas aquí meses, años. Has escuchado el evangelio en infinitas ocasiones desde este púlpito y has rechazado el evangelio. Y hay personas en el mundo que nunca han escuchado el evangelio ni siquiera una vez. Dios, después de un periodo de luz, se retira. Por tanto, hoy, si tú estás viendo la luz de Dios, arrepiéntete. Clama al Señor por perdón y pídele mucho perdón por meses, por años de dureza de corazón. Y vemos en la Biblia que los apóstatas acaban siempre haciendo una de dos cosas. Paso número 1. Cuando tienen esta dureza de corazón o abandonan la iglesia, como Demas, que estudiamos el otro día, 2 Timoteo 4:10, Demas me ha abandonado, habiendo amado el mundo presente. Se van totalmente al mundo, o otros apóstatas, como vemos en Hebreos, en 1 de Juan, se unen a sectas humanistas, donde el mensaje es, tú vales mucho, tú eres un campeón, sueña cosas grandes, la iglesia es amiguismo, y esto no es una verdadera iglesia de Dios. Se esconden ahí porque no quieren ser confrontados por sus pecados. Yo estaba predicando en Lisboa hace un par de años en un congreso de Fiel en Portugal y tuve un encuentro con algunos pastores. Y ahí los pastores me decían, pastores, ¿no? De sana doctrina, que aman la palabra, ellos decían que en casos de disciplina en sus iglesias, cuando tienen que confrontar a un miembro rebelde, divisivo, o la persona que fuere en la iglesia, lo que hacen ahora es marcharse de la iglesia y toman refugio en la iglesia de Hillsong, que está en Lisboa. Y me decían que lo hacen así porque saben, si van a la iglesia de Hillsong, no los van a confrontar. Ahí no hablan de pecado. Todo es besitos, abrazos, Dios te bendiga. ¿Ves? El apóstata o se va de la iglesia o toma refugio en una iglesia donde no exponen las partes desagradables de la palabra de Dios. Si tú hoy estás viendo la luz de Dios, si tú hoy estás siendo confrontado por el Espíritu Santo, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y ruegas que su gracia no se marche de tu vida. Dile hoy al Señor, oh Dios, no me sueltes de tu mano. Ten misericordia de mí. Llevo años oyendo tu voz. Y es verdad lo que está diciendo el predicador en esta mañana. No me he rendido a ti. Estoy duro, Señor, por dentro. Te pido perdón. Perdóname en Cristo. Creo en el poder de su sangre. Creo que resucitó al tercer día. Señor, no me sueltes. No me abandones. No me entregues a los deseos vergonzosos de mi propio corazón. Hoy, si estás viendo la luz de Dios, arrepiéntete y pídele perdón y sigue al Señor. Antes de acabar el primer punto, anoche yo estaba redactando la nueva lista de membresía porque están Juan Carlos, Judith, están Daniel y Irina ahora con nosotros. Y empecé a leer la lista pensando en hace 7 años, ¿verdad? Conocí a la iglesia en el verano de 2016. Y ahora somos 55 miembros, 23 que estuvieron aquí hace 7 años y 32 que son, digamos, nuevos. Y me quedé preguntando por todas las personas que hubieran estado aquí hace 7 años que hoy ya no están. Y si vamos a regresar, un ejercicio mental. Regresemos al verano de 2016. ¿Ok? Estamos aquí. Y ahora digo desde el púlpito, en 7 años, muchos de vosotros, por no conocer al Cristo verdadero, no vais a estar aquí. Y yo creo que si hubiera soltado algo así en el púlpito hace 7 años, se habrían burlado de mí, me habrían llamado loco, este pelirrojo loco, no sé entender que de dónde ha salido, ¿no? Y hermanos, es un peligro muy real. Estamos ahora en el verano de 2023. Y os digo pensando en el verano de 2030, en 7 años. Si vosotros no habéis nacido de nuevo, y si estáis aquí en vuestros pecados, sin rendiros delante del Señor, creedme, en 7 años no vais a estar aquí más. O vais a estar hundidos en el mundo como Demas, o vais a estar en alguna secta humanista por ahí, adorando a un Jesús Barbie.
Hermanos, es solemne lo que estamos predicando. No endurezcas tu corazón contra el Señor. Y si hoy Dios te está hablando con luz, con palabra de Dios, arrepiéntete. Humíllate delante del Todopoderoso. No juguemos con fuego. Con Dios no se juega. Y ahora en segundo lugar, si el primer punto ha sido solemne, ahora punto 2 es escalofriante. Lo que vamos a leer aquí, hermanos, va sobre la doctrina de la reprobación. Y yo tengo que deciros que incluso en las iglesias sanas no se predica sobre este tema bíblico. Es muy desagradable, pero como está aquí en la escritura, tenemos que exponerlo. Ahora vamos a leer versículos 37 al 43. Punto 2, la oscuridad. Jesús se aparta. Y ahora 37, difícil de creer. Dice, a pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de los judíos, no creían en él. Pero ahora hay una razón. Dice, ¿para qué? Para que se cumpliera la palabra del profeta que dijo, Señor, ¿quién ha creído en ese anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. ¿Quién aquí es el sujeto? ¿Quién ciega? Dios es el sujeto. Cegó, con razón la gente no predica estos textos. Predica sobre esto y se te va a la mitad de la iglesia. Cegó los ojos de ellos. Endureció su corazón. Este texto es tan inspirado como Juan 3:16. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de las sinagogas, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Oh, madre mía. Antes que nada, no el contraste. Hace 2 semanas llegaron algunas personas preguntando por Jesús. Aquellas personas eran griegos, ¿verdad? Vienen los gentiles preguntando por Jesús. Los gentiles están abriendo al Señor. Es la señal de que Dios está a punto de enviar un gran diluvio de salvación al pueblo gentil. Pero tristemente al mismo tiempo, donde los gentiles están abriendo a Cristo, los judíos tienen el corazón cada vez más cerrado, endurecido, antagónico a la causa del Señor. Curiosamente, los judíos habían visto un montón de milagros y los griegos que vienen preguntando por él no habían visto ni siquiera un milagro. La mujer samaritana no había visto ni siquiera un milagro y todo el pueblo llegó a creer en el Señor Jesús. Yo sé que he repetido esta frase 100,000 veces desde que empecé a exponer el Evangelio de Juan. Pero una vez más repito, hermanos, los milagros no salvan a nadie. Los milagros no nos salvan. Jesús no dice, Nicodemo, mira Nicodemo, es necesario que veáis el agua convirtiéndose en agua. Nicodemo, es necesario que veáis resucitar a Lázaro. No. Nicodemo, hay una cosa que es necesaria. Os es necesario nacer de nuevo. Y si tú no naces de nuevo, Dios puede enviar millones de milagros a la iglesia día tras día y sin embargo vas a permanecer en incredulidad. El Espíritu abre el corazón y hace que apreciemos los milagros del Señor. Entonces vemos que Jesús predica, los griegos están aceptando el mensaje del Señor, los judíos están en gran parte rechazando a Jesús. Y esto es muy triste. Y uno pensaría, a lo mejor Jesús no ha sido llamado al ministerio pastoral. Pero hay una causa, versículo 38. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Qué consuelo para el predicador que no está viendo gran fruto. Todo está bajo la soberanía de Dios. El Señor está en control. Porque yo veo aquí a Jesús. Yo podría decir, mira, Jesús no puede ser un predicador. No puede ser un hombre llamado a compartir la palabra. No puede ser el Mesías porque ni siquiera su propia gente cree en él. Es un fracasado. Este hombre no gana a nadie para la causa de Dios. ¿Cómo puedo creer en él? Si encima le entregan a los romanos para ser el crucificado. Pero vemos aquí todo lo de la palabra de Dios. Isaías profetizó por el Espíritu diciendo que Jesús iba a ser rechazado en gran parte por los judíos. Isaías también, huelga recalcar, sufrió y su mensaje no fue recibido. Y de hecho, yo creo que os lo he dicho en una ocasión desde el púlpito,
¿Alguien aquí sabría decirme cómo murió el hermano Isaías? Le aserraron en dos. Así murió nuestro hermano. Y vemos en la Biblia que cuando uno es un verdadero profeta, un verdadero predicador, esto no nos habla de éxito ministerial. Muchas veces los hombres más fieles en la Biblia tienen poquísimos seguidores. Noé, 120 años predicando la palabra de Dios, 8 almas. Hermanos, yo estoy en General Luque, predicando 120 años y entran 8 personas en membresía. Yo digo, yo no he sido llamado al ministerio. Yo voy a volver a enseñar inglés o hacer algo por ahí. Yo no pinto nada en el púlpito. Jeremías tenía un solo amigo, Baruch, su secretario. Isaías no tenía seguidores. Jesús muere en la cruz con Juan y María, hermanos. Tenemos que darnos cuenta de que ser llamado por Dios no es sinónimo de éxito ministerial. Isaías acabó aserrado. Uno dice, Isaías no puede ser el hombre de Dios. Dios va a permitir que un hijo suyo perezca de esta forma tan vergonzosa. Dios va a permitir que su hijo, su Cristo, sufra así en una cruz romana, pagana, asquerosa. ¿Qué va, hermanos? Si tú razonas con la mentalidad humana, tú no vas a ver la gloria de Dios ni en Isaías ni en el Señor Jesús. Y esta teología de gloria que está en nuestro corazón es sutil, porque os pongo un ejemplo contemporáneo. Porque a veces pensamos en los judíos y los criticamos. Vamos a pensar en 2 pastores siglo XXI. Primer pastor abre una iglesia, crece de par en par, la iglesia ahora es enorme, él tiene una cuenta en las redes sociales, sus sermones son descargados, le invitan a entrevistas, el hombre es un fenómeno en la iglesia, más allá de la iglesia, un hombre. Un segundo pastor que está sirviendo durante décadas, la iglesia no crece, está predicando fielmente la palabra de Dios, ni siquiera tiene cuenta en las redes sociales. Tú y yo, en nuestra naturaleza humana, pensamos, pastor número 1 ha sido llamado por Dios. Pastor número 2 no ha sido llamado por Dios. ¿Veis lo fácil que es para nosotros pensar en términos aquí judíos? Y hoy pensamos, no vemos grandes hermanos en internet. Ellos sí tienen llamamiento. Pero los hombres que llevan ahí 50 años, fieles a sus iglesias, fieles a sus esposas, predicando la palabra de Dios sin cesar, sin éxito en las redes, ellos también han sido llamados por Dios. Pero tenemos esta tentación. Y también tristemente a lo largo de las décadas, muchos de esos predicadores ultra famosos, ¿sabes? Los han encontrado ahí en la cama con la secretaria, estafando la iglesia con millones en el banco. Hermanos, de verdad, debemos pensar a la luz de la palabra con sobriedad. Y esta frase que tenemos en inglés, creo que en español hay una frase parecida. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? O sea, podemos pensar, wow, este hombre es de Dios. A lo mejor no. Debemos pensar conforme a la palabra y a la cruz. Entonces Jesús sufre, podemos decir, un fracaso entre los judíos, pero fue profetizado. El texto dice ahí, Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es el clamor de un hombre que está viendo pocos frutos en su ministerio, ¿no? Piensa, iglesia está vacía. Señor, ¿quién ha creído en nuestra palabra? La iglesia está vacía, Señor. Aquí estamos años predicando, la iglesia está vacía. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Es el clamor de un hombre desanimado. Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y luego agrega, y aquí encuentra consuelo, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías reconoce que la salvación es del Señor. Y todos los verdaderos hijos de Dios en esta mañana, que habéis empezado a ser agregados a la iglesia a lo largo de los últimos 7 años, y vosotros que estuvisteis aquí hace 7 años, vosotros sois obra de Dios. Sois salvos por el poder del Señor. El Señor os puso en esta iglesia. Y por tanto yo quisiera animarte en esta mañana. Sigue predicando la palabra. Puede ser que seas rechazado. Puede ser que alguien acabe aserrándote. Pero no quiere decir que la maldición de Dios esté sobre su vida. De hecho, esta persecución puede ser la marca suprema de que Dios va delante de ti. No estás solo. Predica la palabra. Tú estás en buena compañía. Le cortaron la cabeza a Juan Bautista. Decapitaron también al hermano Pablo. A Pedro le crucificaron boca abajo. Si te persiguen por predicar la palabra, estás en muy, pero muy buena compañía. Predica la palabra de Dios. Tus enemigos no son una señal de la ira del Señor. Y os cito también un texto de Jesús que dice, Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. No sé si está ahí. Sí está ahí. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Dices, este es un disparate.
Bienaventurados seréis cuando los hombres digan, wow, Will Graham es un gran maestro, un gran predicador, un excelente hermano. No, Jesús dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Maldito Will Graham, maldiciones sobre su vida. Cuando os aparten de sí y os vituperen. Un sinónimo de vituperar: insultar, en efecto, gracias, insultar, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y ahora lo que dice Jesús es una locura. Si tú no tienes el Espíritu Santo, lo que estoy a punto de citar es de lunáticos. Gozaos en aquel día. Te odian, te maldicen, están a punto de aserrarte en dos. Gózate, alégrate, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. El verdadero predicador vive pensando en la gloria venidera. ¿Cómo era la última estrofa de la canción? He aquí, tú vienes pronto, vuestro Redentor y Rey. Viene pronto. El Señor viene pronto. Entonces Isaías encuentra consuelo sabiendo que hay pocos frutos, pero la salvación es del Señor. Lo importante para mí es cumplir con lo que Dios ha exigido de mí. Iglesia, si vosotros tiráis 40 años evangelizando y nadie se convierte y solamente tenéis gente insultándoos, grande será vuestra recompensa en los cielos. Dios no te ha llamado a tener a 1000 seguidores. Dios te ha llamado a predicar la buena noticia de Cristo. Y la respuesta de la gente depende del soberano. Por tanto, si tú acabas con 2 personas, en toda tu vida cristiana, 2 personas han confiado al Señor, alaba a Dios. Y si acabas con 2000 personas creyendo en el Señor, alaba a Dios. La salvación es del Señor. Y vamos a ver también que incluso en el tema de la reprobación, Dios está activamente involucrado. Y de nuevo, lo que vamos a leer ahora es para algunos horripilante. Versículo 40 dice, es otra cita de Isaías. Dios cegó los ojos de ellos, madre mía, y endureció su corazón. Ya está, ya no voy a subir esta predicación a YouTube. Para que no vean con los ojos, para que no entiendan con el corazón, para que no se conviertan y sean sanados. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en que Dios obra a través del predicador, está Jesús, está Isaías, está nuestra iglesia, el pastor Will, están predicando la palabra. Dios obra. Y cuando hay creyentes, Dios obra. Así es, sí. Pero también vemos algo aquí más severo, que Dios también es Señor sobre los impíos. Él es Señor sobre los incrédulos. Y esta parte no tendemos a enfatizarlo porque tenemos miedo. Y pensamos que el Dios aquí puede ser un Dios ogro, un Dios monstruo. Lo que tenemos aquí, amados, es una doctrina que nuestros antepasados llamaron la reprobación. Aquí tenemos una prueba bíblica de la doctrina de la reprobación. Es decir, cuando Dios deja de luchar con sus enemigos. Cuando Dios deja de luchar contra sus conciencias y los entrega a los corruptos y perversos deseos de su propio corazón. Y amor, tú me dices a mí, pastor, no estás predicando Biblia. Yo te voy a poner 2 textos del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo. Y por cierto, tenéis este texto que te está gritando en esta mañana que la doctrina de la reprobación es 100% bíblica. 2 textos del Antiguo Testamento. 1, bueno, no hace falta texto porque todos conocemos al faraón. El faraón. Y Dios le dice al faraón, yo te he levantado para que mi poder se manifieste en ti. Y así fue. Él levantó a faraón para que él y su ejército fuesen ahogados en el Mar Rojo. Y el Dios de Israel, a través de aquel suceso de juicio, se convirtió en el Dios más famoso de toda la tierra. Dios entregó a faraón a la malicia, a la perversidad de su propio corazón. Pensad en la imagen de una piedra. Dios tiene una piedra en la mano y tiene a faraón ahí. La gracia común que está frenando la locura de faraón. Y si Dios le suelta a faraón, lo único que va a salir de este hombre es maldición, corrupción, pecado, obstinación. El peor juicio de Dios es cuando el Señor te entrega a tu propia voluntad.
Texto número 2 del Antiguo Testamento. Tenéis la ilustración de Faraón. Número 2, Salmo 81:11. Salmo 81:11. Mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Hermanos, no vais a creer. Yo sé que a lo mejor algunos no vais a creerme, pero podéis comprobar todo esto en las noticias. La iglesia luterana. En Hollywood, estos días, una mujer que se cree varón, tiene un nuevo nombre, su nombre es Drew Stever. Esta mujer, se hace pasar por varón, pero es una mujer, acaba de ser ordenada como pastora en una iglesia luterana en Hollywood, Estados Unidos. Y la persona que ordenó a Drew Stever al ministerio pastoral fue una obispa lesbiana. La iglesia luterana, ¿verdad? Yo sé que no vais a creerme, pero está todo online documentado, hay vídeos, hay noticias. Hermanos, estamos diciendo que la iglesia luterana en nuestra generación está ordenando ministerio a mujeres que se creen hombres bajo obispas lesbianas. Hermanos, ¿qué está pasando? Estas iglesias durante décadas han puesto pegas a la voluntad de Dios, han luchado contra la voluntad de Dios, y ¿sabes lo que Dios dice en su juicio? Os suelto. Caminad en pos de los deseos de vuestro pervertido corazón. Sois inexcusables. Dios da su luz, envía su palabra y luego se retira. Y ahora, hermanos, dos textos del Nuevo Testamento que tienen que hacernos de verdad temblar. El más famoso, Romanos 1. En 3 ocasiones seguidas Pablo dice, Romanos 1, 24, 26, 28. Por lo cual, porque Dios dio su luz, Dios testifica de su gloria. Y como la gente no quería glorificar a Dios como tal, como ellos se entregaron a sus propias concupiscencias y lujurias, Dios, número 1, los entregó a la inmundicia. Número 2, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí está el siglo XXI. Ahí está la explicación de lo que tú y yo vemos en Almería, siglo XXI. Dios está retirando su gracia común de esta gente que no quiere saber nada del Señor. Y número 3, queridos hermanos, Dios los entregó una mente reprobada. El Diario de Sevilla esta semana sacó un artículo que me envió una hermana de Córdoba. Un varón pagó $15,000, 14,000 euros, para ser un perro y ha salido a dar su primer paseo. Hay un varón transespecie en Barcelona que se puso un par de aletas y él se quiere pez. Y tú te ríes, te ríes. Pero os digo, hermanos, si Dios no aviva su obra, en una generación vamos a ver a transespecie predicando la palabra de Dios en las iglesias. Porque os digo, si regresamos 20 años, y os digo ahora, hermanos, en 20 años vamos a tener a gente trans como ministros públicos en la iglesia evangélica, vosotros decís, el pastor está colgado. Al pastor le falta un tornillo, pero hermanos, ¿qué está pasando? Que acaba de pasar en Hollywood, en la iglesia luterana. Os digo, hermanos, si no hay avivamiento, en una generación vamos a tener hombres creyéndose perros predicando en las iglesias. De verdad, porque la apostasía no va de mal en mejor, sino de mal en peor. Y esto va cada vez más pecado, cada vez más perversión y es una mente reprobada. Y ahora llaman lo bueno malo y lo malo bueno. ¿Y sabéis la ironía? Estas iglesias progresistas que fomentan estas doctrinas del diablo, ellos predican diciendo que nosotros, los que creemos la Biblia, somos hijos del diablo. Nosotros somos los demonios, porque somos retrógrados, fundamentalistas, intolerantes, vivimos en un mundo de blanco y negro y no vemos los colores del arco iris. ¿Os dais cuenta? Han sido entregados a una mente totalmente reprobada. Y el segundo pasaje también, que es verdad horripilante, escalofriante, 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12. Dice el apóstol, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Sí, fueron expuestos a la luz durante un tiempo, pero no querían rendirse al Señor. Y por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A lo mejor alguien diría, esto no es justo, Dios no puede retirar su gracia de una persona, no es justo que Dios suelte a la gente. Vamos a ver, Dios, hermano, no está soltando gente inocente. Dios, te digo, Dios no suelta a una sola persona inocente de su mano, no. Él está soltando a gente rebelde,
gente ingrata, gente que se cree Dios de su propia vida y después de un prolongado tiempo de exposición a la luz, no quieren, ok, os dejo. Hasta luego, adiós, hasta nunca. Dios no retira su gracia de gente inocente. Él retira su gracia de rebeldes, hijos del diablo, que son dignos de condenación. Y si estamos aquí en esta mañana en este culto, con verdadero temor de Dios, demos alabanza al Señor. Es la gracia de Dios la que nos ha salvado. Porque si no fuera por esta gracia divina, nosotros en esta mañana estaríamos en esta iglesia luterana en Hollywood, diciendo amén al culto, bendiciendo al Señor y maldiciendo a los cristianos dinosaurios que no son tan iluminados como nosotros. Que tú estés aquí sentado en esta mañana, en una iglesia que predica todo el consejo de Dios, es una misericordia del Señor. Que tú estés aquí es una gracia de Dios. Da muchas gracias al Padre por estar en una congregación temerosa del Señor. Porque si yo predicar estas palabras en una iglesia mundana, una iglesia de Disney, de Hollywood, la iglesia se levanta y se va. Pero si estamos predicando esas verdades duras y la gente está recibiendo y viéndolo y ameneando el mensaje, pues aleluya, estamos en un sitio donde el Espíritu Santo está obrando. Así que Dios entrega. No es el invento aquí, el invento del apóstol Juan. Dios lo hace en Faraón, Éxodo, en los Salmos, en Romanos, en 2 Tesalonicenses. Después de un periodo de luz, Dios entrega a los rebeldes a sus malvados corazones. Y hay algo bien hermoso aquí, ¿no? Porque sé que es un texto muy, duro, pero hay algo bien bonito también en el texto. Que dice el Señor aquí que este texto que Jesús cita de Isaías, o Juan cita, dice luego en el versículo 41, el texto que hemos citado, Dios cegó sus ojos, etc. El texto de la reprobación dice, y Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Doris cree que puede decirnos, ¿dónde está el capítulo en Isaías donde Isaías ve la gloria de Dios y todos están gritando, santo, santo, santo? Oh, casi. 6. Isaías 6. Isaías ve al Señor, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Y sin embargo, aprendemos algo nuevo en el Nuevo Testamento. Esto no lo había visto hasta no leer un libro de Joel Beeke hace un par de años. Y dice en el 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Y todo el contexto está hablando de la gente que no creía en Jesús. De hecho, el siguiente verso dice, con todo esto los gobernantes, muchos creyeron en Él. Está hablando de Jesús y dice que Isaías en Isaías 6 vio su gloria. Entonces está hablando de la gloria del Señor Jesús. Y esto cobra mucho sentido, ya que Dios el Padre es invisible. Dios es espíritu purísimo. Dios no tiene cuerpo ni partes. Él habita en luz inaccesible. Jesús en Isaías capítulo 6 exhibió su gloria a Isaías, y por eso Juan ahora nos dice, Isaías dijo esto hablando de Él, hablando del Señor Jesucristo. A veces la gente dice, bueno, pastor, me dice que Dios es invisible, Dios el Padre, nadie puede verlo. ¿Cómo reconciliamos esto con las llamadas teofanías? Una teofanía es una manifestación visible de Dios. Aquí tenéis la respuesta del pastor Joel Beeke. Está en la pantalla también. Dice, las teofanías, semejantes a las del hombre, anticiparon la encarnación de Dios el Hijo como ser humano. Muchas, si no todas las teofanías en la Escritura, eran apariciones preencarnadas de Dios el Hijo. Por ejemplo, un famoso ejemplo. Cuando tú lees en cualquier pasaje de la Biblia, el ángel del Señor, con A mayúscula, este ángel del Señor, muy bien, es Jesucristo. Es una manifestación preencarnada de Jesús. Él es el rostro visible del Dios invisible. Por tanto, Isaías, según Juan, vio a Jesús. En Isaías 6, Isaías ve a Jesús, la gloria de Jesús. Y tú me preguntas, pero vamos a ver, Jesús nació hace 2000 años. El rey Usías murió en el año 733 antes de Cristo. ¿Cómo pudo Isaías ver la gloria del Hijo de Dios si el Hijo de Dios nació
733 años después de la muerte de Uzías? ¿Cómo pudo haber visto la gloria de Cristo? Porque Él es Dios, Él es eterno. Él es la única persona que existió antes de nacer. Isaías vio la gloria de Jesús porque Jesús es eterno. Y si Él es eterno, pues Él es Dios. Y como ya vimos en la iglesia, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Cristo es Dios. Así que impresionante la interpretación juanina de Isaías 6. Isaías vio la gloria de Cristo fascinante. Y antes de acabar aquí el segundo punto, vemos el temor al hombre. Dice que algunos creyeron en Él, es una fe falsa, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, versículo 42, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso es una locura, ¿no? Aquí tenemos a Dios. Jesucristo es Dios. Tú tienes Dios delante de ti, el juez de toda la tierra, y tienes a hombres. Hombres, ¿qué puede hacerte un hombre? Puede matarte y ya está. Pero después de tu muerte, el hombre no te puede hacer nada. Tú tienes a Dios y luego tienes a los hombres y optas por temer a los hombres. ¡Qué locura! El hombre natural está loco. Está loco. ¿Por qué vas a temer al hombre? Mire, yo digamos que tengo miedo a Antonio. ¿Qué? Antonio, como mucho me puede enterrar ahí en su piscina, ¿no? Me ahoga, me mata y ya está. Pero Antonio no puede juzgarme. No me puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿por qué le voy a temer a Antonio? Debo temer al Señor, porque si yo muero, luego tengo que rendirle cuentas al Todopoderoso. Pero vemos aquí la locura de la gente mundana. El hombre mundano siempre quiere agradar a la gente. Pero esto también pasa con nosotros. Somos muy criticones a la hora de pensar en los demás, pero hacemos exactamente lo mismo. Tememos al hombre. Es que tememos. Pensad en el WhatsApp, ¿no? Los contactos en el WhatsApp. Vosotros que estáis ahí subiendo cosas al WhatsApp. Muchos hermanos, fotos de los niños, fotos de la familia, enlaces a productos de Amazon, noticias de la Voz de Almería, chistes. Hay hermanos ahí que tengo contacto con otras iglesias que están siempre subiendo chistes. Y todas esas personas que están subiendo fotos y todo lo demás día tras día, ¿cómo es que nunca suben un solo versículo bíblico, no? Nunca suben nada de Cristo, nada de la Biblia, nada de la santidad. Temor a los hombres, temor a los hombres. Es que, porque si eres un cristiano, se supone que Cristo es tu vida, y si vas a hablar de Jesús. Pero hasta nosotros, ¿dais cuenta? Somos muy criticones. Ay, los judíos temían al hombre, y tú también. Porque no quieres subir ciertos versículos, porque dices, madre mía, si ven este estado en WhatsApp, mis compañeros en el trabajo, madre mía. O los padres del colegio de mi niño, de mi niña, madre mía, me llaman de todo, y ahora no me invitan a sus fiestas. ¿Os dais cuenta? Nosotros también tenemos temor a los hombres. Somos criticones, no a la hora de hablar de los judíos, pero hacemos exactamente lo mismo. Hermano, hoy te ruego que fijes tus ojos en Cristo. Mira más allá de la tierra de los hombres. Fíjate en los montes. ¿De dónde vendrás tu socorro? Del Señor Dios Todopoderoso. Si tú has visto a Dios como grandioso, magnífico, imperial, no vas a temer al hombre. ¿Te acuerdas, Karina, del ejemplo que pusimos hace un montón de años? Que la hermana tenía miedo a las cucarachas. Y claro, estamos hablando ya de un sermón hace 6 años por ahí. Y le dije a la hermana que para ella ser librada de su temor a las cucarachas, ¿qué tenemos que hacer con ella? Encerrarla en un cuarto con un león. Claro, hay cucarachas, pero ve a un león hambriento, Karina, solamente ve al león, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes tú librarte del temor a los hombres? Día tras día orando, buscando al Señor. Dios, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces, con fe, tú puedes vencer el temor al hombre. Y escrito está en 1 Corintios 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Por tanto, digamos hoy al Padre, Señor, sustenta mi fe. Fortalece mi fe. Enséñame más de tu gloria para que no tiemble ante los hombres. Quiero ser un cristiano valiente. Nuestra fe ha de ser pública. Una fe verbal. Dice Pablo a Timoteo, un hombre con mucho miedo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. 2 Timoteo 1:8. Y también Pablo dice, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuerda que tu Dios está en el trono, y como canto hoy Benny,
Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Y si no te invita más a las fiestas de cumpleaños, ¿qué más da? Vas a tener una fiesta con el Señor por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Es que humíllate delante de Dios, sé humilde y Dios te exaltará cuando fuere tiempo. Y acabamos pues con el tercer punto, que es bastante breve, el juicio. Versículos 44 al 50, hemos visto la luz, hemos visto la oscuridad, y número 3 ahora para acabar, el juicio. Con esto ya acabamos 2 años y medio de predicación sobre la primera parte de Juan, 44 al 50. Y Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién envió a Jesús? Padre. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pues aquí acabamos todo, hermanos. Hablamos aquí en el último texto de la primera parte de Juan sobre el juicio. El juicio final. Habrá 2 veredictos. Aprovecho, por cierto, aún no hace falta decíroslo, pero el purgatorio no existe, ¿eh? Si alguien aquí cree en purgatorio, no hay tal cosa, es un invento de la Iglesia Católica Romana. Hay 2 lugares post-mortem. O el paraíso o el infierno. O vas al cielo o vas a la condenación. En el purgatorio no hay nadie. Porque el purgatorio te está diciendo que la sangre de Jesucristo no es suficiente para salvar. Porque tú vas al purgatorio, porque no eres perfecto, no eres 100% santificado y tienes que ser castigado. ¿Te das cuenta? Jesús fue a la cruz para quitar el 100% de tus pecados. No puedes ser condenado. Si Cristo murió por ti, es imposible que seas condenado. Jesús habla de 2 realidades: cielo e infierno. En cuanto al cielo o la salvación, dice versículo 44, el que cree en mí no cree en mí, sino en el Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es que en Cristo, aleluya, tenemos la salvación, tenemos la luz del mundo. Nosotros que somos hijos de Adán, que somos pecadores por naturaleza, al creer en Jesús, al creer que es el Dios hombre, al creer que murió por nuestro pecado, al creer que resucitó al tercer día, somos salvos, tenemos luz para esta vida y la vida venidera. Tenemos salvación eterna gracias a la obra del segundo Adán, Jesucristo. Y en él vemos, como dice Jesús ahí, la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Fija tus ojos en Cristo. Ahí está la gloria de Dios. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Bendito sea el Señor. Pero además de la feliz noticia de la luz, la salvación, que es para todos vosotros que sois creyentes, y me gozo, ¿no?, en que aquí no haya tanta gente que cree en Jesús, pero debo también hablaros de la otra realidad, la condenación. Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda. Ahora hay que tener mucho cuidado con esta cláusula. Yo no le juzgo. Cláusula favorita de las iglesias progresistas que ordenan a mujeres que se creen hombres. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, mucho cuidado aquí. ¿Ves? Jesús no juzga. Eres un fundamentalista, eres un fariseo. Fariseo. Vamos a ver, hermanos. En el día final, ¿quién va a juzgar? Jesús va a juzgar. Juan 5:22. Dios dio todo juicio a él. Entonces, ¿por qué Jesús dice aquí en este texto que no juzga? ¿Por qué? Exactamente, en el primer siglo. Jesús sí va a juzgar, pero no juzga en el primer siglo. Jesús juzgará en el, no voy a seguir unos cuantos predicadores online poniendo fechas, ¿verdad? Pero en la segunda venida, Cristo va a desempeñar el oficio de juez universal. Él sí es juez, y Juan te dice que es juez. Cuando Jesús aquí dice, en este versículo, que no está juzgando, está hablando en el contexto del primer siglo. Que no está juzgando porque en el primer siglo estaban viviendo en un tiempo de gracia. El tiempo de la misericordia. Por esto entró en Jerusalén montado en un pollino, no en un caballo de guerra. Entra en un pollino porque es el día de la salvación.
Pero, si tú no haces caso al evangelio de este Cristo, si Él te está llamando a arrepentirte, a creer en Él y a seguirle hasta la muerte, y tú no le haces caso, esta palabra que Jesús te está dando a través de mí en esta mañana servirá para tu condenación en el día final. Cuando tú estés muerto delante de Dios, todos los sermones que has oído resucitarán. Es muy posible que me veas a mí predicando en el día de juicio. Todos los sermones, todos los llamamientos que Dios te ha hecho en esta tierra, estos llamamientos serán resucitados y Dios dirá, ¿ves que eres inexcusable? ¿Ves que te prediqué? ¿Ves que te envié un obrero del norte de Europa para anunciarte el evangelio y no quisiste? Y endureciste tu corazón, dando vueltas en el lodo del pecado. Eres inexcusable, eres grande en pecado. Entonces hoy, amados, ya que hay dos realidades, la luz eterna para aquellos que son de Jesús y la oscuridad eterna para los que no son de Él, hoy es necesario hacer las paces con Dios. Dios quiere que seas salvo. Y para algunos de vosotros aquí en este lugar, es por esta razón que Dios lleva tiempo golpeándote. Dios te está azotando para llevarte al polvo con el fin de que seas salvo en el nombre de Jesús. ¿Qué hace Dios? Con los suyos los persigue, los caza. Dios lo que va a hacer contigo, si no te has humillado todavía, si no has hecho las paces con Él te va a tocar la salud, Él te va a humillar profundamente, Él va a enviar lágrimas a tu vida, Él va a poner fin a tus sueños académicos, laborales. Él va a hacer que tú pases por un amor no correspondido, una situación extremadamente dolorosa para tu alma. Él va a permitir que sufras la pérdida de un amigo, un ser querido. Y lo que Dios va a hacer contigo es convertir las aguas dulces en aguas amargas para que tú te des cuenta de que no eres nada. No eres absolutamente nada y no tienes nada en que basarte, nada de que jactarte, y Dios te lleva a la humillación. Y entonces, ¿qué hace Dios contigo? Pues muy misericordiosamente te sienta en una iglesia un domingo por la mañana y envía un predicador por su gracia a decirte: arrepiéntate, cree en mi hijo. No te das cuenta de que no eres nada, no sirves para nada, que sin mí no sirves, y Dios te habla. Pero ahí estás tú quebrantado, sufriendo, con lágrimas, con dolor, y levantas el puño al cielo y le dices a Dios: fuera, te maldigo, deja de meterte en mi vida, eres un pesado, no quiero saber nada de ti. Y Dios te quebranta, te humilla, te azota y sigues en tu dureza de corazón. Si yo estoy hablando de ti en esta mañana, yo te imploro, te ruego, te suplico en el nombre del Señor Jesucristo que tú le pidas perdón al Señor. Que creas en el evangelio antes de que sea demasiado tarde. No juegues con fuego. El juicio se está acercando y como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Mido mis palabras con mucho cuidado cuando hablo en público y sobre todo cuando predico desde el púlpito. Este mensaje podría ser la última advertencia que Dios te da a ti. Este sermón podría ser la última vez que Dios lucha con tu conciencia. Sé sabio, no seas necio. Haz las paces con el Señor. Arrepiéntete, pídele perdón, cree en Jesucristo y pertenecerás así al reino de la luz. Hermanos, no me malinterpretéis. Yo no estoy predicando de esta manera para condenaros. Mi meta no es juzgaros en esta mañana. Mi meta es vuestra salvación. Yo quiero que seáis salvos. Pero si yo me pongo detrás del púlpito y os digo: sois guapos y bonitos, oléis bien, sois muy buena gente, ¿cómo vais a ver vuestra necesidad de Cristo? Es necesario que os hable sobre vuestra condenación, porque solamente así vais a ver la gran necesidad de Jesucristo, de su salvación. No interpretéis pues mis palabras como una manifestación de odio, una falta de amor, todo lo contrario. Si predico de esta manera, es por amor a ti. Y si Jesús te habla de esta manera, es por amor a tu alma. No tienes por qué perecer. Renuncia a tu orgullo. Deja de dirigir tu vida como si fueres el dueño y el Dios. Y dile al Padre: Padre, tú serás mi futuro.
Señor, olvídate, Señor, de mis sueños, mis planes. A partir de aquí en adelante, yo te serviré a ti. He aquí un soldado más en tu ejército. Amado Padre, yo quiero buscar tu reino, tu justicia. Y te pido mucho perdón por tantos meses y tantos años de dureza de corazón, de rebeldía contra ti, Señor. Pero gracias por haberme hablado hoy a través de la predicación de la palabra del Señor. Así que a todos os digo, contemplad a Cristo, creed en Cristo, clamad al Padre en el nombre de Cristo por el perdón de vuestros pecados, arrepentíos y así podréis resplandecer con la luz y la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Aleluya, amén y amén. Pues hermanos, vamos a orar y hoy hemos visto 3 puntos. En primer lugar hablamos de la luz, gente idólatra con un Jesús diferente. Y Jesús dice, tenéis que creer en luz mientras esté con vosotros. No siempre vais a estar expuestos a sana doctrina. No siempre vais a tener una predicación sobre la gloria del Jesús bíblico. Por tanto, si hoy estáis viendo la luz de Dios, si estáis viendo esta luz, da gracias. Gracias por esta misericordia. En segundo lugar, hablamos de la oscuridad, la reprobación. Dios acaba entregando a los rebeldes a los deseos de su malvado corazón. Y puedes ver esta dureza de corazón en tu propia vida cuando tu conciencia deja de luchar contigo y cuando ya te resulta facilísimo ausentarte de la iglesia y juegas con las cosas de la religión. Querido hermano, ten cuidado en esta mañana. Ten cuidado. No seamos simples simpatizantes, que nos examinemos para ver si realmente hemos nacido de nuevo y si Dios es nuestro todo en todo. Y ten por seguro que Dios, el peor juicio que hay, es cuando el Señor entrega una generación, una nación, un individuo a la depravación de su propia alma. Y finalmente hemos hablado del juicio. Hay 2 sentencias en el día final, no 3. O salvación eterna o condenación eterna. La única forma de ser salvado es por medio de la fe en la luz del mundo, Jesucristo. Creamos en Él y que todos podamos arrepentirnos. Y si tú te sientes identificado con lo que he predicado hoy, durante meses, años has estado aquí en esta iglesia recibiendo palabra, pero en vez de someterte al Señor, estás cada vez más endurecido en tu pecado, pues dale gracias hoy porque te ha hablado. Y ahora arrepiéntete, pon tu vida delante de Él y dile, Señor, a partir de este día en adelante, yo seré tu esclavo, tu siervo, heme aquí, Señor. Oremos a nuestro Dios dándole gracias por la palabra en esta mañana. Amén, Señor. Amén. Pues así es, Padre. En efecto, hace 7 años, Señor, la iglesia ha cambiado muchísimo. Personas que hace 7 años que estaban diciendo la palabra, ahora completamente entregadas a su pecado y la depravación de su corazón. Y Señor, sabemos que en 7 años, en el año 2030, si tu gracia no está sobre nuestras vidas, si no hemos nacido de nuevo, estaremos en la misma situación que ellos, Señor. Estaremos hundidos en fiestas, bebidas, fornicación, siguiendo la fama, el dinero, el placer perverso de este mundo. Amado Dios, nuestro deseo es que podamos ser salvos, Señor. Señor, en primer lugar hoy, gracias por el punto sobre la luz. Guárdanos de ídolos. Lo fácil que es inventar un nuevo Jesús. Un Jesús hippie, un Jesús marxista, un Jesús arcoíris, un Jesús al estilo Barbie que están ahí sacando en Argentina. Amado Padre, guárdanos de ídolos. Guárdanos de este Jesús progresista que dice que todo vale, que todo lo tolera. Señor, danos discernimiento. Y Padre, también da a nuestra iglesia mucho discernimiento. Para no solamente creer que un hombre es un buen predicador porque menciona a Jesús mucho en sus mensajes. Danos entendimiento para saber si este varón está predicando del Jesús bíblico, del Jesús apostólico. Porque como decía tu siervo Pablo amonestándonos, hay muchos Jesuses que no son el Jesús verdadero. Y bien conocemos las artimañas de Satanás. No vendrá esta iglesia negando a Jesús, pero sí vendrá predicando a un Jesús distinto, un Jesús afeminado, un Jesús antibíblico. Guarda tu iglesia en luz, Señor. Guárdanos en luz. No nos entregues a la locura de nuestro corazón, Señor. Amado Dios, en segundo lugar, este punto sobre la reprobación. Señor, gracias por estos textos. Sabemos que son muy amargos, pero hacen bien a tu pueblo. Y creemos que tu Espíritu Santo ha inspirado este texto. Y creemos que este texto es tan inspirado como Filipenses 4:13. Es tu palabra, amado Padre. Señor, te pedimos que nunca nos sueltes de tu mano. Señor,
que nunca, Señor, dejemos de luchar contra nuestro pecado. Señor, si hay gente aquí en esta iglesia local que hace 5 años estaban en contra de ciertos pecados, que ahora están viendo con buenos ojos, que encima creen que tienen el derecho de cometer aquellos pecados, Señor, líbralos de sí mismos, líbralos de su propia depravación, no permitas que perezcan. Señor, aquí en una iglesia donde estamos sembrando tu semilla y dando a conocer la luz de la palabra, sería horrible si hubiera gente que entre nosotros ingrata, gente rebelde, que no quiere someterse. Y como dijimos también, ausentándose cada 2 por 3 de la iglesia, porque en el fondo no te aman y son falsos creyentes. Amado Dios, líbralos, sálvalos. No permitas que sean endurecidos, no los entregues como farón al mar rojo, Señor. Amado Padre, no queremos jugar contigo. Danos una iglesia purificada, santificada, una iglesia celosa por tu gloria, Padre. Quita todas las tonterías y niñerías y danos una iglesia celosa por ti, Padre. Y quita todo el temor al hombre, todo el temor que lo vemos en los judíos, y está bien hablar en contra de eso, pero nosotros mismos, Señor, muchas veces nos avergonzamos. Señor, ayúdanos a ver si somos simpatizantes o si realmente te conocemos, porque escrito está. Si vosotros negáis al Hijo del Hombre en esta generación decadente y adúltera, también el Hijo del Hombre se avergonzará de vosotros cuando venga en su gloria con sus santos ángeles. Señor, líbranos de avergonzarnos de ti. Líbranos de avergonzarnos de tu Hijo. Líbranos de avergonzarnos de tu evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Señor, cuando vemos a gente mundana en la iglesia, su lenguaje es mundano, su forma de vestirse es mundana, sabemos que no son soldados tuyos, no son valientes, no están dando testimonio de Cristo, no dan testimonio de ti, porque es el mundo que está en ellos. Y tú nos recuerdas hoy que la única forma de vencer este mundo podrido es la fe que tu Espíritu Santo nos da. Líbranos de ser una iglesia mundana, siguiendo los patrones de Sodoma y Gomorra, y danos una iglesia con pudor, con modestia, con santificación, con llenura del Espíritu Santo, Señor. Danos una iglesia pura para tu alabanza. Y en tercer lugar, Señor, los destinos finales. Pues Padre, yo te alabo, porque después de haber estado aquí 7 años, yo sé que la gran mayoría de los hermanos aquí los conozco, he visto sus frutos, veo su amor por ti, por la iglesia. Yo te alabo porque tú me has rodeado de luz. Me diste a tu Hijo, amén, me diste tu palabra, amén, pero me has puesto en una iglesia temerosa de ti. Y yo te alabo, Señor, porque en esta mañana estoy, Señor, a la derecha, a la izquierda, veo hermanos que son luminares, que son faros, que están resplandeciendo en una generación perversa y decadente. Señor, gracias por su salvación. Su salvación no tiene nada que ver conmigo, con su propio mérito. Todo es de ti, por ti, para ti. Tú abriste sus almas. Tu brazo fue extendido en sus vidas. Gracias por haber tenido misericordia de ellos. Pero también, Señor, no podemos acabar sin decirte también que reconocemos que hay incrédulos aquí. Y hay personas en este mismo templo que llevan meses con nosotros, años con nosotros, recibiendo palabra domingo tras domingo, y ahí están más mundanos que nunca, haciéndose fuertes en su pecado y encima justificando cosas públicamente que hace un par de años, de hecho, habrían llegado a avergonzarse de aquellas cosas. Señor, yo te ruego por cada pecador endurecido en este lugar. Ten misericordia de los varones aquí que no te conocen. Ten misericordia de las mujeres que no te conocen. Veo aquí, Señor, adolescentes. Ellos también están bajo la sentencia del castigo eterno, Señor. No serán librados por tener juventud. Señor, libra a cada joven en este edificio de pasar a la condenación eterna, y enséñales, Señor, sobre la locura de vivir en rebeldía contra ti y contra tu ungido. Yo te imploro hoy por salvación. Sálvalos, amado Señor, que no perezcan, y que hoy no sea la última advertencia para sus vidas, y que tú puedes levantar de los incrédulos en esta iglesia gente firme en la fe,
soldados en tu ejército, predicando la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, dispuestos a ser aserrados como Isaías, o crucificados como Pedro, o decapitados como Juan el Bautista y el apóstol Pablo. Ten misericordia de los no regenerados en este lugar y usa este mensaje para que dejen de jugar con fuego y que contemplen hoy en sus corazones lo que tu Espíritu Santo les ha dicho a través de mi boca en esta mañana. Señor, salva tú, Señor. No permitas que nadie en este lugar perezca eternamente, porque sabemos que después de haber recibido este mensaje en esta mañana, son definitivamente inexcusables. Que puedan creer, que puedan arrepentirse y que puedan confesar a Jesucristo como luz del mundo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos que lo hagas por el poder irresistible del Espíritu Santo. Y la iglesia redimida de Dios dice amén y amén.